Tengo una duda sobre la clase 2. ¿Se la hago ahora o espero? Bueno, entonces espera que voy a compartir pantalla, pues la tengo justo abierta la clase, porque como dije íbamos a iniciar con un repaso de lo que vamos viendo clase a clase y retomamos con lo nuevo, esa va a ser la metodología. Bien, aquí tenés la clase 2. Me dirás la duda que tenés. No, me quedó claro cómo calcular el esfuerzo de origen térmico. Ah, correcto, eso lo íbamos a ver el día de hoy. Bueno, eh, arrancamos por la duda de nuestra compañera y vamos a decir conceptualmente lo siguiente, que siempre que existe una variación de temperatura, la cual es un indicador de un cambio del estado térmico de un cuerpo, ese cambio de estado térmico del cuerpo, indicado por la variación de la temperatura, esto significa la letra griega delta mayúscula, variación de temperatura, genera una modificación en el volumen en general del cuerpo. Entonces, ¿por qué yo pongo aquí delta L? Porque si ese cuerpo es, por ejemplo, un alambre, es decir, un cuerpo donde la longitud tiene preponderancia con respecto al diámetro, porque es muchas veces más grande, entonces nosotros allí vamos a hablar de variaciones de longitud. Si lo que tenemos es una chapa, donde lo que predomina es la superficie, hablaremos de variaciones de superficie, y si lo que tenemos es un cubo, hablaremos de variaciones de volumen. Por otro lado, experimentalmente observamos que las modificaciones de longitud en un cuerpo, por ejemplo un alambre, como dijimos, son función de los cambios de estados térmicos, variaciones de temperatura, y depende del material que constituye a ese alambre. Si el alambre es de acero, de aluminio, por ejemplo, tendrá un comportamiento a lo que nosotros denominamos dilatación lineal en este caso, diferente porque las propiedades del material son diferentes. Entonces cada material tiene su coeficiente de dilatación térmica o coeficiente de dilatación lineal en este caso. Por ejemplo, en el acero es el mostrado en la tabla, y fíjense que el aluminio tiene un coeficiente de dilatación dos veces más grande que el acero, es decir, se dilata a igual variación o salto térmico dos veces más que el acero. Sigamos explicando este tema. Como les dije recién, nosotros podemos tener la consideración de un material que en lugar de ser un alambre de acero o de aluminio, podríamos tomar en cuenta una chapa de los mismos materiales. Entonces, en este caso, la dilatación que se produce ya no es lineal, sino que es una dilatación en dos dimensiones, en largo y en ancho, o sea, una dilatación superficial. Y en ese caso vamos a hablar de una superficie final, que en realidad más que superficie, el término correcto sería área. Un área final y un área inicial que dependerá de un coeficiente beta de dilatación superficial, coeficiente que es aproximadamente dos veces el valor de alfa anterior. Lo pueden tomar como 2 por alfa el valor de beta para la dilatación superficial. ¿Mm? Generalmente, bueno, ya puse un ejemplo como las chapas en los techos. Fíjense que en verano los techos que son de chapas generalmente están haciendo un ruido, uno no sabe cuál es el origen, y ese origen tiene que ver con la dilatación superficial que sufren. Es decir, cambian de tamaño, aumentan su tamaño al aumentar la temperatura. Ahora, si un cuerpo no tiene preponderancia en cuanto a largo, ancho y altura, es decir, tanto el largo como el ancho y la altura son similares en orden de magnitud, piensen en un cubo, nosotros ya no podemos hablar de una dilatación lineal como en un alambre o superficial como en una chapa, sino que todo el cuerpo sufre una dilatación volumétrica. Chicos, en rigor de verdad, todos los cuerpos sufren dilatación volumétrica, el alambre y la chapa. Lo que pasa es que nosotros hacemos una simplificación intelectual suponiendo
que la dilatación que predomina en un alambre es la lineal y en una chapa la superficial. Pero en realidad lo que cambia es el volumen. Esta sería la fórmula, digamos, que vale para todos los casos, donde el lambda es el coeficiente de dilatación volumétrica aproximadamente igual a 3 veces el coeficiente de dilatación alfa. Bueno, a la señorita que me preguntó recién, no sé si la duda estaba centrada aquí, en esto que acabo de mencionar, cuyas expresiones matemáticas son producto de la experiencia práctica. Es decir, experimentalmente nosotros observamos que el comportamiento, por ejemplo, volumétrico de un cuerpo sometido a un salto térmico responde a esta expresión matemática. Ahora, si lo que la compañera estaba preguntando era respecto de lo que viene un poco más adelante, donde hablo de la ley de Hooke y demás, bueno, un poquito de paciencia que ya llegamos. Acá cito un ejemplo muy notable que es el comportamiento del agua. Ustedes dirán, ¿por qué siempre echamos manos al agua? Bueno, porque es el elemento más abundante en la naturaleza, como les dije. De hecho, nuestro cuerpo está compuesto por 70% de agua. Y este líquido, vital por cierto, tiene un comportamiento muy extraño que entre 0 y 4 grados Celsius, vengamos acá al eje horizontal que es la temperatura, entre 0 y 4, sucede que el volumen en lugar de aumentar, porque esta expresión me dice que el volumen de un cuerpo, ¿no es cierto?, en este caso de una cierta cantidad de líquido, agua, aumenta con la variación de temperatura, pero aquí el agua se comporta diferente. Es decir, tiene un alfa negativo para que este término sea negativo. Aquí. Pero al llegar a los 4 grados es la máxima, digamos, contracción que posee el agua, porque a partir de allí en adelante, si la temperatura sigue incrementándose, el alfa cambia su signo. Es una cosa muy extraña, pero observable en la naturaleza, de modo tal que el volumen del agua comienza a incrementarse con el incremento de temperatura. Ahora, si la densidad, ρ, se define como masa dividido volumen, masa por unidad de volumen, lógicamente el volumen al disminuir hace que la densidad, porque la masa es constante, estamos considerando una cierta cantidad de moles de agua, decía, hace que la densidad aumente como consecuencia de la disminución del volumen. Y pasado los 4 grados Celsius, lógicamente la densidad empieza a decrementarse porque el volumen se incrementa. Este ejemplo, solamente como anecdótico o como interesante de tenerlo en cuenta, atento que el agua como sustancia presenta un comportamiento, como escribo acá, contrario a lo que observamos en la mayoría de los materiales. Y esto nos llama la atención a nosotros en el siguiente aspecto: la importancia de la técnica experimental, es decir, la importancia de evaluar en el laboratorio el comportamiento de los materiales, sea la propiedad que estemos ensayando. Entonces, fundamentalmente en ingeniería se utilizan muchísimos procedimientos de laboratorio a los fines de conocer el comportamiento de los materiales bajo distintas circunstancias, comportamiento que queda definido por las propiedades intrínsecas del material que estamos estudiando. Es decir, en otros términos, no tomar como absoluto, como definitivo, una expresión matemática que es la validación de un comportamiento en laboratorio de ciertos materiales, a menos que sea ese comportamiento ya catalogado con, podríamos decir, el rango de ley, en donde sabemos o es muy poco probable que aparezca algún contraejemplo que invalide lo que estamos expresando en términos matemáticos referido a comportamiento. En términos generales, siempre es necesario realizar ensayos de laboratorio para poder observar el comportamiento de un material en términos de las propiedades que lo definen. Este comportamiento de variaciones de forma, podríamos decir, tridimensional,
con la temperatura tiene distintas aplicaciones técnicas. El termostato es un aparato, podríamos decir, o un dispositivo que sirve para abrir o cerrar circuitos eléctricos. Es como si fuera un pulsador, una llave, que va a activar un circuito eléctrico, cerrarlo, o desactivarlo, es decir, abrirlo, pero esto en función de los cambios de temperatura. Y esta apertura o cierre de un circuito se basa en un principio físico que venimos viendo, que es la dilatación de los cuerpos con los cambios de temperatura. Entonces, si nosotros tenemos dos cuerpos, tomemos por caso una barra de aluminio en la superior y una barra de acero en la inferior. Como vimos recién, tienen distinto coeficiente alfa. De hecho, el aluminio era el doble que el caso del acero. Por lo tanto, si los vinculamos a ambos materiales, por ejemplo, con estas líneas que representarían bulones o remaches, estos elementos de anclaje hacen que cuando nosotros agreguemos calor a este sistema compuesto por dos metales, o sea, bimetálico, ese calor, energía en tránsito, modifique el estado térmico del aluminio y del acero. Pero, como ambos tienen un alfa diferente, se dilatan distinto. Por ejemplo, vamos a la figura de arriba, invirtamos el orden de lo que dije recién. La barra inferior es de aluminio y la superior es de acero. Como el alfa del aluminio es mayor al del acero, se dilata más para el mismo delta T. Por tanto, como están ancladas ambas barras, no puede una moverse libremente respecto de la otra. Ambas van a tender a deformarse la misma cantidad. Y como tienen un coeficiente de dilatación térmica diferente, entonces por estar ancladas, resulta que se curva, como lo está mostrando la figura. Y lógicamente esta deformación lineal, que por estar anclado regenera una deformación también en sentido vertical en el caso de la hoja, hace que esta propiedad pueda ser utilizada para, como dije recién, cerrar o abrir circuitos eléctricos. Se utiliza en la industria automotriz para encender, por ejemplo, el electro del auto cuando hace mucho calor, o en la parte de refrigeración en heladeras. Solo a modo de ejemplo, por eso no voy a profundizar en este tema. Recién la compañera me hizo la pregunta respecto de la dilatación térmica en metales o las tensiones de origen térmico. Ya vamos a llegar, no me he olvidado del tema. Sigamos construyendo los conceptos que nos hacen falta. La clase anterior hablé de energía interna de un cuerpo. Ese cuerpo puede ser sólido, puede ser fluido. En el caso de los fluidos están divididos en líquidos y gases. Es decir, sólido, líquido o gas. No importa el estado en que se encuentre el cuerpo, tiene asociado un concepto que se denomina energía interna. Esta energía interna es la energía cinética y potencial asociada a las moléculas o átomos que constituyen el cuerpo. Decíamos también que como la energía potencial era muy pequeña, existe porque las partículas atómicas o las moléculas tienen masa propia. Afectadas por el campo gravitacional de la Tierra tienen energía potencial. Pero es tan pequeña esa energía potencial en Joule comparada con la energía cinética que poseen esas partículas elementales, que podríamos decir, bueno, la despreciemos. Pero a los fines del examen, recordemos, la energía interna de un cuerpo está compuesta por la energía cinética y potencial asociada a las moléculas o a los átomos que constituyen ese cuerpo. En el caso de los sólidos, a diferencia de los gases o los líquidos, la energía cinética de los átomos estará asociado al estado vibracional que tienen esos átomos en la posición media de equilibrio que presentan anclados allí
en lo que sería la masa propia del cuerpo que estamos analizando. El calor, por tanto, habíamos dicho que no es algo que tienen los cuerpos, sino que el calor es una forma de energía que está en movimiento, que está en tránsito. Y al estar en tránsito significa que fluye o viaja de un cuerpo a otro cuerpo. Por ejemplo, cuando dos cuerpos se ponen en contacto, que sería el caso más sencillo a considerar. Digo, si dos cuerpos se ponen en contacto físico, íntimo entre sí, pero a condición que uno de ellos tenga un estado térmico superior al otro, resulta que el que tiene un estado térmico mayor decrementa dicho estado y el otro, el segundo, que tiene un estado térmico menor, cuando es puesto en contacto con el primero, incrementa dicho estado térmico. O sea que la tendencia en la naturaleza es que cuando dos cuerpos que tienen distinto estado térmico se ponen en contacto, digo, la tendencia es que tiendan a igualar los estados térmicos. Como el estado térmico tiene que ver con la energía interna, es decir, con la energía cinética, hablemos de moléculas o atómica, diremos que cuando dos cuerpos tienden al mismo estado térmico, la energía cinética molecular estadística, promedio, digamos, es la misma en ambos. Pero, por ejemplo, en el caso de los andinistas, cuando hay problema de hipotermia, fíjense que, lo dije la semana pasada, una persona que está en mejor estado físico generalmente tenderá a poner el cuerpo suyo en cercanías de la persona que necesita ser auxiliada. ¿Para qué? Para transferirle calor, para transferirle energía térmica, para modificar el estado térmico, es decir, incrementar el estado térmico de quien está necesitando auxilio. Entonces, este concepto popular de decir que algo está caliente o tibio o frío tiene un fuerte componente subjetivo. Atento que quien genera dicha valoración hace uso de un sentido propio que es el tacto, y todas las personas tenemos o podemos realizar una valoración diferente respecto de que si un cuerpo está caliente o está frío. Entonces, este concepto de caliente o frío asignado a los cuerpos para clasificarlos tiene un fuerte componente subjetivo, atento que depende del individuo que valore dicha propiedad. Por lo tanto, se hace necesario para cuantificar los estados térmicos tener un criterio o un patrón de ordenamiento que no dependa de una situación sensorial humana. Y aparece de esta manera el concepto de temperatura, la cual es una magnitud física que nosotros podemos medir y adicionar o asociar a un estado térmico para generar un ordenamiento de esos estados térmicos. También habíamos hablado de este concepto de temperatura. Habíamos hablado que los estados térmicos la semana pasada no eran magnitudes, por cuanto, si bien son comparables estados térmicos, no son sumables. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo agua, por ejemplo, a 50 grados Celsius y la junto con otra masa de agua a 20 grados Celsius, al mezclarla no tengo agua a 70. No es sumable y por lo tanto, al invalidarse esta propiedad matemática de no ser sumable, los estados térmicos no tienen el rango de magnitud física. Entonces, como dije recién, necesitamos un ordenamiento de los estados térmicos basados en cuestiones cuantitativas, es decir, en números, un ordenamiento numérico.
y para esto definimos el concepto de temperatura. Para generar este ordenamiento numérico o clasificación de los estados térmicos. Entonces, la temperatura es un número que se va a asociar al estado térmico de un cuerpo o que va a representar el estado térmico de un cuerpo, tomando, fíjense esto, qué interesante, como referencia un estado térmico perfectamente definido. Digo que es interesante por lo siguiente, porque en definitiva, lo que nosotros hacemos es medir temperaturas. Y medir es comparar. En ingeniería, medir es comparar. En este caso particular de la temperatura, nosotros para medir un estado térmico tenemos que compararlo con otro sistema que tenga un estado térmico de referencia para decir, el estado térmico del sistema que estoy midiendo es mayor o es menor que este que tomo como referencia tantas veces. Por lo tanto, definida la temperatura de esta manera, nos da pie para poder entender lo que significa un instrumento como el termómetro que sirve para cuantificar y ordenar estados térmicos. Pero, como decía recién, tomando como referencia un estado térmico perfectamente definido. Entonces, de nuevo aparece la importancia del agua como elemento de referencia. Porque el pasaje de hielo a líquido, agua líquida, proceso que se denomina fusión, o el pasaje del agua líquida a vapor, proceso que se denomina ebullición, son dos cambios de estados físicos, en este caso del agua, donde se modifican las propiedades físicas de la sustancia, pero esta modificación de propiedades físicas se realiza a temperatura constante. Es decir, que se modifica escuchen esto, se modifica las propiedades físicas de la sustancia, pero no cambia el estado térmico durante el proceso de modificación. Lo digo de otra manera. Cuando ustedes tienen un cubito de hielo y ese cubo de hielo pasa de hielo a la misma cantidad pero agua líquida, esa transformación de fusión se realiza a temperatura constante, y si la temperatura es constante no hay modificación del estado térmico. Entonces ustedes me dirán, a ver un momentito, pero si el calor es energía en tránsito y yo estoy agregando calor para transformar el hielo en agua, ¿qué pasa con esa energía? Porque el principio de conservación de la energía me dice que esta no se puede crear ni destruir. Y la respuesta es muy sencilla. Esa energía que estamos adicionando a esta masa de hielo para convertirla en agua se utiliza justamente para generar o producir la transformación física de fusión, es decir, el pasaje de hielo a agua. Entonces, esa energía, como se utiliza exclusivamente para esta transformación física, hace que la temperatura no se incremente, no cambia el estado térmico. Ahora bien, cuando ya todo el hielo se convirtió en agua, si yo sigo agregando calor, energía en tránsito, lo que sucede es que ahora sí, esta agua empezará a modificar su estado térmico, aumenta la energía cinética molecular y la temperatura se incrementa. ¿Alguna pregunta? Bien. ¿Con qué mediremos las temperaturas? Con los termómetros. Ya vimos la clase pasada el uso y la explicación del termómetro de gas, más allá de que no habíamos definido al termómetro como lo estamos haciendo ahora. Profe, Fernando me hace una pregunta. Escucho, Fernando. ¿qué es lo que se mantiene constante? ¿La temperatura del hielo mientras se transforma en agua líquida?
o la del agua mientras el hielo se va derritiendo? Muy buena pregunta, Fernando. Y la respuesta es la de ambos. Cuando vos estás transformando hielo en agua, suponte vos el caso de 2 o 3 cubos de hielo flotando en un vaso de agua. El hielo se va derritiendo hasta que llega un momento en que todo es agua. Pero ese lapso de tiempo que lleva el proceso de transformación, que se llama fusión, se realiza a temperatura constante. Entonces, para responder tu pregunta, el hielo está a 0 grados y el agua está a 0 grados en un estado de equilibrio, podríamos decir térmico, a temperatura constante, pero un equilibrio, digamos, dinámico en el sentido de que hay una transformación en marcha que no se detiene hasta que todo el hielo sea convertido en agua a 0 grados. ¿Respondí la pregunta? Pero si yo tengo en un vaso de agua, el agua está a 20 grados, supongamos, y le agrego hielo a 0 grados. El hielo se va a mantener a 0 grados hasta que se derrita, y el agua que pasa, y el hielo que pasa a ser agua en el proceso, se mantiene a 0 grados. Pero luego se combina con el agua a 20 grados y ahí baja su temperatura. Lo que pasa es que vos decís, pero luego, como si fueran fenómenos disociados, y en realidad todo se va produciendo, todos los cambios se van produciendo al mismo tiempo. Lo que sucede es que el bloque de hielo que vos colocás en contacto con agua 20 empieza a absorber energía térmica de esa agua 20 porque está a mayor temperatura, ¿de acuerdo? Y esa absorción de energía hace que el calor, la energía fluya del agua 20 al hielo que está a 0. Pero ese flujo de energía vos lo vas a observar en un descenso de temperatura. El agua va a ir pasando a 19, 18, 17 hasta llegar a 0. Y el hielo, si todavía hay suficiente masa de hielo, siempre va a estar a 0. Pero lo que va a estar cambiando es que vos pusiste medio kilo de hielo y desde los 20 hasta que el agua llegó a 0, ahora te van a quedar, por ejemplo, 50 gramos de hielo. Porque los 450 gramos anteriores se fundieron para bajar el estado térmico del agua que estaba a 20 hasta 0. El último tramito, vos vas a tener agua a 0 grados, hielo a 0 grados y sigue la transformación a temperatura constante. ¿Te das cuenta? Es un proceso, digamos, donde vos tenés un estado transitorio en donde fluye la energía del cuerpo de mayor temperatura, digamos, mayor estado térmico, hacia el cuerpo de menor estado térmico, ¿sí? Y esa transformación se va desarrollando a temperatura constante. ¿Entendiste? Listo. Sí, gracias. Pero, ojo, el agua no va a permanecer a 20, vos vas a estar observando que va disminuyendo su temperatura. Eso es un indicador que está decrementándose el estado térmico. Le estoy extrayendo energía. Y esa energía que estoy sacando, ¿a dónde se va? Ahora esa energía la está chupando el hielo. Y esa energía que chupa el hielo, que toma el hielo, esa masa, hace que se produzca el proceso de fusión. Venimos hablando de energía en tránsito para el calor, pero ¿cuál es la unidad de esa energía? Antiguamente se utilizaba la caloría, y la caloría era definida como la cantidad de calor que necesitamos para que 1 gramo masa de agua cambie su temperatura en 1 grado Celsius. Sí, fantástico, pero ¿en qué rango? Se definía de 14,5 a 15,5 grados Celsius. La diferencia es 1 grado Celsius. Entonces, para pasar de 14,5 a 15,5 grados Celsius, la pregunta es, ¿cuánta energía necesito para que 1 gramo masa de agua modifique en 1 grado la temperatura? ¿Cuánta energía necesito? 1 caloría. Es la definición de la caloría.
También podemos encontrar el concepto de grandes calorías o gran caloría como la kilocaloría, que en realidad serían 1000 calorías. Pero esta es una unidad de uso no legal, presente todavía en la industria, pero no legal, porque está por fuera del sistema internacional. Atento que la energía en el sistema internacional tiene por unidad el joule. Por lo tanto, ¿cuál es la equivalencia entre la caloría y la unidad de energía en el sistema internacional, que es el joule? La equivalencia es el equivalente mecánico del calor, que nos dice que una caloría equivale a 4,184 joules. Esta sí es la unidad de calor en el sistema internacional de unidades, que es equivalente a una caloría. Recuerden que la caloría no es unidad de uso legal, pero sí de uso, podríamos decir, basado en la costumbre, porque es una unidad antigua. Bueno, este ejemplo después lo ven solitos porque va a ser sencillo el abordaje. Facundo, te escucho. Sí, profe, a veces se utiliza también la kilocaloría, ¿o qué significa esa T que sale en el PDF más arriba? ¿Por acá? Sí, ahí. ¿Se utiliza la T? No, se utiliza también, también. Ah, bien, profe. Muchas gracias. Se utiliza también la kilocaloría, 1000 calorías. Una kilocaloría, o sea, multiplicas por 1000 acá, y multiplicas por 1000 acá, una kilocaloría sería 4184 joules. Pero basta con que recuerden el equivalente mecánico de calor en una caloría igual a 4,184 joules. Dejamos de lado el ejemplo y paso a un concepto que es fundamental. Miren, la caloría la hemos definido como la cantidad de calor, 4,184 joules, que necesito para elevar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado. Pero, escuchen esto, de 14,5 a 15,5. Ahora, si yo tengo 1 gramo de agua y lo quiero pasar, por ejemplo, de 20 a 22 o de 45 a 46, resulta que la cantidad de calor no es la misma. Caramba, entonces, ¿cómo es la cosa? Por eso, esta palabra que figura aquí, chicos, definimos, significa nos ponemos de acuerdo que utilizamos una masa de 1 gramo de agua y que el rango de variación de temperatura es de 14,5 a 15,5. Nos ponemos de acuerdo, porque fuera de ese rango, aunque sea 1 grado, la cantidad de calor que necesitamos es diferente. Y si en lugar de agua tengo aceite, es otro la cantidad de calor o energía. Y si tengo una tercera sustancia, y es otra la cantidad de energía, o sea, calor. Entonces estamos en un problema. Como el comportamiento es diferente, atento a lo que estoy diciendo, nosotros nos ponemos de acuerdo, definimos a la caloría como la cantidad de calor, abro paréntesis, energía, cierro paréntesis, que necesitamos para que 1 gramo de agua pase de 14,5 grados Celsius a 15,5 grados Celsius. Esa cantidad de calor es exactamente 4,184 joules. Un segundito, voy al chat que me está haciendo una pregunta. Fernando me dice, ¿qué es la fricción alternativa? La menciono un poquitito más arriba. Es cuando te frotas las manos. Por ejemplo, un movimiento relativo de un cuerpo con respecto a otro en contacto entre sí, en forma alternativa, en un movimiento de ida y venida, de va y ven, genera fricción alternativa. Volvemos a lo que estábamos charlando. Entonces, cada sustancia que yo tenga entre manos necesita diferente nivel de energía para que el gramo masa de esa sustancia se cambie en 1 grado Celsius. Esto que estoy mencionando, escrito en términos matemáticos, lo podemos poner de la siguiente manera. Primero, definir el calor específico de un cuerpo de la siguiente forma, como la cantidad de calor o energía en tránsito que yo necesito para que la unidad de masa de ese cuerpo modifique su temperatura en 1 grado Celsius. Entonces,
miren esto, la cantidad de joules que yo necesito para que un gramo más, acá la puse en kilos, pero podemos poner gramos, la cantidad de joules que yo necesito para que un gramo masa de determinada sustancia cambie su temperatura en un grado Celsius, eso define el calor específico del cuerpo. Cada sustancia tiene un calor específico. ¿Qué es el calor específico? La cantidad de energía en forma de calor que yo tengo que agregar a la unidad de masa de ese cuerpo para que su temperatura cambie en un grado. Despejando de aquí, llegamos a la expresión o a la fórmula que nos dice que el calor, energía en tránsito, depende del calor específico del cuerpo, de la masa que nosotros estemos analizando de esa sustancia y del salto térmico que nosotros tengamos la necesidad de cuantificar o valorar. Acá digo que cuando la temperatura aumenta, lógicamente el valor de Q es positivo, ¿sí? Lo que significa que el calor como energía está entrando al sistema. Es decir, que cuando yo tengo calor, energía en tránsito, fíjense que yo continuamente estoy repitiendo que el calor es energía en tránsito, porque la repetición es la madre de la sabiduría y de alguna manera quiero romper esta idea antigua de que el calor es algo que tienen los cuerpos. Para nada. El calor es energía que está fluyendo y afectará o no a un determinado cuerpo. Entonces digo, cuando el calor, energía en tránsito, afecta a un cuerpo, es decir, llega a un cuerpo, entra en un cuerpo, cuando digo cuerpo me refiero a un sistema, puede ser líquido, gaseoso o sólido, el hecho de que esa energía afecte al cuerpo y llegue, entre en el cuerpo, lo que hace es modificar su estado térmico. ¿Y qué es el estado térmico? La energía interna. ¿Y qué es la energía interna? La energía cinética de sus moléculas o de sus átomos. ¿Y cómo me doy cuenta de eso, que ha cambiado el estado térmico? Porque ha habido un salto de temperatura, es decir, una modificación de temperatura. Paso de una temperatura inicial, salto de temperatura, a una temperatura mayor, final. Cuando hay un incremento de temperatura, es decir, delta T es positivo, porque delta T es TF menos T0, temperatura final menos temperatura inicial, cuando es positivo, el calor adicionado al cuerpo es positivo, es decir, ha ingresado energía en el cuerpo y esa energía en tránsito en forma de calor ha modificado el estado térmico. Y esa modificación del estado térmico se ve en un incremento de energía interna. ¿Y qué es el incremento de energía interna? El aumento de la energía cinética molecular. En el laboratorio nosotros utilizamos un procedimiento para determinar el calor específico de los cuerpos por medio de una técnica experimental que se denomina la calorimetría. Ya lo van a ver en detalle al práctico del laboratorio de calorimetría con Agustín, en donde él va a explicar los pormenores que hay que tener en cuenta en este tipo de proceso de laboratorio cuando jugamos con energía en tránsito, es decir, con calor. Pero el principio fundamental que debemos tomar en cuenta es que el calor absorbido por un cuerpo es exactamente igual al calor cedido por otro cuerpo. Lo que ustedes están viendo acá, calor absorbido igual a calor cedido, es el principio de conservación de la energía. Ya te atiendo, Martina, porque siendo el calor una forma de energía, la energía no se puede crear, no se puede destruir tampoco, la energía es constante, en todo caso se transforma, en este caso fluye. La energía que fluye, que llega a un cuerpo y que ese cuerpo absorbe, pues tuvo que venir de otro cuerpo que la entregó o la cedió. Digamos así, si un cuerpo cede 10.000 calorías, pues otro cuerpo absorbe 10.000 calorías y cumplimos con el principio de conservación de la energía. Sí, Martina, te escucho la pregunta. Hola, profe. Yo tenía una pregunta, porque en el libro aparece como la ecuación que está ahí, aparece con el signo menos tipo como del otro lado del igual,
Y encima parecía como al lado del libro, como que era importante tener en cuenta el hecho de que cambiar el signo, porque podía como complejizar el resultado, una cosa así, porque había energía en tránsito que cambiaba y una cosa así. Entonces no sabía si era de importancia el signo o no. Bueno, lo que el libro está haciendo es con un signo positivo o negativo establecer la misma idea que yo te estoy contando acá. El calor absorbido por un cuerpo lo consideramos positivo y el calor cedido por un cuerpo lo consideramos negativo. ¿Qué significa? Con el signo menos nosotros estamos haciendo o poniendo el énfasis que un cuerpo está cediendo calor. Pero esto sucede por lo siguiente, mirá. Como el calor es C por M por delta T, C siempre es positivo, M es intrínsecamente positivo, entonces el delta T puede ser positivo o negativo. Ahora fíjate, delta T es igual a temperatura final menos temperatura inicial. Si un cuerpo cede calor, su temperatura final es menor a la temperatura inicial que tenía. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, profe. Entonces, si la temperatura final es más chica que la que tenía, la inicial, el minuendo de delta T es menor que el sustraendo. Te lo pongo en número. La temperatura final, 10 grados Celsius. Y la temperatura inicial, 50 grados Celsius. Bueno, mirá, 10 temperatura final menos 50 temperatura inicial, delta T vale menos 40. Entonces, positivo por positivo, positivo. Por negativo, negativo. Acá te da negativo. ¿Pero qué significa este signo negativo? ¿Que la energía es negativa? No. El signo negativo significa que este cuerpo cambió su temperatura de 50 grados Celsius hasta 10 grados Celsius porque cedió calor. Salió energía de él, calor, energía en tránsito. Y esa energía que se mueve, viaja, que está en tránsito, que se fue de él, no se puede destruir. Esa cantidad de calorías o de joules se fue a otro cuerpo que la absorbe. Al absorberla, la temperatura final del segundo cuerpo es mayor que la inicial. Entonces delta T le da positivo. Positivo por positivo por positivo. Para el segundo cuerpo, Q es positivo. Entonces el primer cuerpo tiene, por ejemplo, menos 2000 kilocalorías. ¿Qué significa? Que el cálculo del estado térmico me dé menos 2000 kilocalorías. Que perdió, el signo menos, que perdió ese nivel de energía. La cedió. Y esa energía en movimiento, en tránsito, esos 2000 kilocalorías, se fueron a otro lugar, al otro cuerpo que absorbe la misma cantidad de energía para cumplir con el principio de conservación. Entonces, el cuerpo que cede, el signo negativo, hace referencia a esto, a que cede energía. Se va energía de él, pierde energía interna. Y el otro, que tiene un signo positivo, significa que absorbe energía. Ahora lo vas a ver mejor en la ecuación aquí abajo. La masa del que absorbe por el calor específico que tiene esa sustancia será igual a la una temperatura T menos la temperatura que tiene originalmente el cuerpo. Ahora mira, la temperatura que originalmente tiene el cuerpo que absorbe, bueno, es la que tiene. Pero por el hecho de estar absorbiendo energía va a pasar a una temperatura final que es mayor. Este número es mayor que este otro. Porque cuando absorbe energía en forma de calor, un cuerpo incrementa su temperatura, atento que se incrementa el estado térmico, la energía cinética molecular. Pero ¿qué pasa con el otro? Un cuerpo X, que tiene una masa y un calor específico que lo define, que no lo conozco este número. Y este está cediendo energía. Si cede energía en forma de calor, su estado térmico se decrementa. ¿Y cómo sé que se decrementa, que disminuye, que cae el estado térmico? Y porque disminuye su energía cinética molecular. Y sí, profe, pero yo no veo la energía cinética de una molécula, es muy pequeñita y no puedo calcular su velocidad.
¿Y cómo hago para ver que bajó su estado térmico? Tomarle la temperatura. Si la temperatura pasó de 50 grados Celsius a 10 grados Celsius, eso es un indicador, escucha esto, macroscópico, de que a nivel microscópico la energía cinética de la molécula está disminuyendo. Ajá, bien. ¿Y cómo es la cosa? Y bueno, te lo acabo de decir. La temperatura final de ese cuerpo va a ser más chiquitita que la temperatura de donde partió, la inicial. Entonces, la señorita, no me acuerdo, Martina creo que me preguntó, si la temperatura, mira ahora Martina, si la temperatura final acá es 10 y tenía inicialmente 50, 10 menos 50, este paréntesis te da negativo. Mirá lo que pasa acá. Negativo por positivo, negativo por positivo, negativo. Todo esto te da negativo. Ahora, si esto por esto te da negativo, este denominador es negativo y lo de arriba es positivo. Positivo dividido en negativo, negativo. CX es negativo. Pero caramba, si yo voy a los libros, veo que el calor específico es un número positivo. Entonces ahora viene la explicación de tu signo, Martina. Si yo acá pongo un signo menos al calor cedido, este signo menos con el que viene de acá, menos por menos, más, y el calor específico te queda positivo. ¿Lo entendiste? Quiere decir que el signo, por eso el libro dice, es muy importante que usted ponga este signo menos, porque si no lo pone acá, esto le va a dar negativo. Es una cuestión de ordenamiento matemático para que a vos te dé el calor específico positivo, pero acá en la parte teórica lo vas a ver bien con Agustín Cravero en el práctico. Pero en esta parte que es, digamos, el desarrollo teórico de estas ideas, yo pongo el énfasis en que vos y tus compañeros entiendan el proceso físico. Después viene el práctico, que es justamente para lidiar con estas cuestiones de signos para poder hacer que las expresiones matemáticas reflejen claramente lo que nosotros en el lenguaje coloquial, aquí mediado por la tecnología, estamos tratando. Paro acá. ¿Lo entendiste lo que dije? Sí, profe, gracias. De nada. ¿Hay algún otro compañero que quiera preguntarme algo? O sea, profe, eso es más que nada para la parte práctica, digamos, para que dé un resultado positivo, digamos. Claro, pero la pregunta de tu compañera es correcta, es bien fundada, porque el libro pone acá un signo menos y bueno, a ver, hay una aparente diferencia entre lo que yo escribo y lo que dice el libro, pero Claro. digamos, está bien lo que ella pregunta, acláreme esto, ¿cómo es la cosa? O es una o es la otra, en realidad es lo mismo, nada más que yo acá, como les estoy comentando, estoy haciendo una descripción, podríamos decir, cualitativa del fenómeno, y el libro lo hace más preciso porque no solo da la descripción cualitativa del fenómeno, sino que está el libro desarrollando las herramientas para cuantificar el fenómeno. Esto nos llama mucho la atención también en lo que dije al principio del curso, que era la necesidad del abordaje del libro. Así que aprovecho para felicitar a la compañera que está abordando estos temas también del libro, porque dan lugar a este tipo de preguntas que generan un espacio de aclaración que viene a justamente reafirmar lo que estamos viendo. Vamos a una pregunta de examen. Decía recién, cuando introduje la idea de calor específico, que este dependía, ¿no es cierto?, de la temperatura que nosotros estábamos considerando, porque no era lo mismo pasar o generar un salto térmico de 1 grado Celsius de 14,5 a 15,5 de 1 gramo masa de agua que de 22 a 23 o de 45 a 46. No es lo mismo. ¿Y por qué no es lo mismo? La respuesta es porque el calor específico depende de la temperatura que yo estoy considerando. Por ejemplo, a la temperatura T1, el calor específico para pasar de T1 a T1 más 1 grado Celsius es C1. Pero la temperatura T2, el calor específico es otro, es decir, la cantidad de energía que yo necesito para pasar de T2 grados Celsius a T2 más 1
Es diferente. Entonces el calor específico depende o es función de la temperatura. Cambia con la temperatura. Pero nosotros necesitamos definir un calor específico promedio o un valor medio para poder resolver problemas, si no son irresolubles. Bueno, entonces si sabemos que el calor específico cambia con la temperatura, pregunta de examen, ¿cómo hago para calcular un calor específico representativo de todas estas modificaciones numéricas que observo? La respuesta es por medio del teorema del valor medio del cálculo diferencial e integral. El calor específico medio será igual a la integral entre T1 y T2 de la función C de T, que sería el calor específico como cambia con la temperatura por diferencial de T, dividido el salto térmico, T2 menos T1. Es decir, que acá yo puse calor específico igual a un medio de C1 más C2, pero esto lo voy a escribir de nuevo esta noche, esto los voy a sacar. En realidad lo que vale es esta expresión que está acá. Martina, te escucho. Profe, ¿cómo dijo que se llamaba el teorema, perdón? Teorema del valor medio del cálculo diferencial e integral. Se lo conoce en análisis matemático 1 como teorema del valor medio. En análisis 1 no se le da mucha bolilla, podríamos decir en cuanto a la práctica, pero resulta que aparece en muchísimas aplicaciones de la física. Hoy lo están viendo aquí para el cálculo de un calor específico, pero también se lo utiliza, por ejemplo, en mecánica de los fluidos para definir perfiles de velocidad, no definir perfiles de velocidades, al revés, perdón. De los perfiles de velocidades, establecer una velocidad media, por ejemplo, en cañerías, flujo interno, con fricción. O, por ejemplo, se lo puede utilizar también para definir estados tensionales en mecánica de las estructuras con el cálculo de una tensión media, por ejemplo, cuando las tensiones cambian, digamos, supongamos con la temperatura o con algún otro parámetro. Siempre que nosotros necesitemos calcular un valor medio, lo tenemos que hacer con el teorema del valor medio del cálculo diferencial, que es esta expresión matemática genérica. La dificultad radicará para usted como ingeniero en definir y conocer la función C de T, es decir, conocer esta curva. Para eso va a tener una materia en la carrera que se llama cálculo numérico, que le permite a usted integrar valores discretizados entre T1 y T2 si no conoce esta fórmula. ¿Y por qué? Porque esta fórmula en realidad en general no la va a conocer. Usted lo que va a conocer va a ser una nube de puntos obtenidas de procesos experimentales o procesos de laboratorio. Entonces tiene valores discretos, una función discretizada en términos de puntos, pero no tiene una fórmula que represente esa función. En análisis 1 siempre ustedes trabajan con fórmulas que el docente les da, pero en la práctica de la ingeniería usted no tiene fórmula, usted tiene procesos de laboratorio y puntos que aparecen como consecuencias de esas experiencias de campo. Bueno, ¿cómo hago con esos puntos si no tengo la función? Esa respuesta la voy a obtener en cálculo numérico o como sea que se llame la materia que irán a ver en tercer o cuarto año. Bueno, esto es importantísimo. En el caso de los sólidos, los líquidos, las modificaciones de presión y volumen no son muy grandes, no son significativas, pero en el caso de los gases, sí. Hay cambios que son notables de presión y temperatura con los cambios de temperatura. Escuchen ahora. Los cambios de temperatura son el reflejo macroscópico o el indicador macroscópico de que nosotros estamos sacando energía de esa masa de gas, disminuye la temperatura, o estoy agregando energía a esa masa de gas, aumento de temperatura. Estoy sacando energía o agregando energía.
energía en tránsito, calor, calor que fluye hacia la masa de gas, incremento la temperatura, o calor que sale de la masa de gas, extraigo de la masa de gas, disminuye la temperatura. En ambos casos estoy modificando el estado térmico, incrementándolo o decrementándolo. En los gases es significativo esto, es decir, las modificaciones de temperatura, que hacen referencia a los cambios de estados térmicos, decía, es significativo lo que observamos como cambios de presión y volumen en el caso de un gas. Y por eso nos detenemos a analizar un poquito o a mirar un poquito más de cerca este fenómeno físico. Pero sucede que con los gases hay una complicación adicional. Yo puedo hacer fluir calor hacia el gas o desde el gas hacia el exterior en distintas condiciones, manteniendo la presión constante o manteniendo el volumen constante, porque se modifica la presión y el volumen. Entonces digo, bueno, mira, si nosotros exigimos que la presión no cambie y sacamos calor del gas o agregamos calor al gas, resulta que el calor específico es diferente a que lo que sucede cuando sacamos energía o agregamos energía en el gas, pero con la condición de que su volumen no cambie. Entonces, para el caso de los gases, nosotros tenemos que hablar ya no de un calor específico único, como hacíamos para el agua, por ejemplo, por más que fuera un valor medio, sino que tenemos que hablar de un calor específico indicando si es a presión constante o a volumen constante. Lo digo de otra manera. Debemos hablar del calor específico de un gas en términos de decir, bueno, nosotros sacamos energía de ese gas o agregamos energía de ese gas manteniendo presión o volumen constante, porque son valores diferentes. Fíjense lo que pasa para el aire, siendo el aire una mezcla de gases. Fundamentalmente oxígeno y nitrógeno en una proporción de 78-21, o sea, 78% de oxígeno y 21% de nitrógeno, y eso nos da 99%, y un 1% de lo que llamamos gases nobles, es decir, como el helio, por ejemplo. Eso es el aire, una mezcla de gases. Pero lo importante es que para el aire, la cantidad de calor que yo necesito para modificar su temperatura en 1 grado Celsius es diferente cuando lo tengo a presión constante que cuando lo tengo a volumen constante. Entonces, en los gases, en general, vamos a hablar de calores específicos a presión o volumen constante. Esta es una distinción muy, muy importante a tener en cuenta. Fíjense, vamos a poner énfasis en esto. Fíjense que aquí nosotros tenemos distintos materiales sólidos, desde madera, hormigón y algunos metálicos. Y el calor específico másico, es decir, de esa masa, fíjense que es un valor único. Tanta cantidad de calor por kilogramo masa por grado Celsius. Lo mismo podemos decir, por ejemplo, para estos líquidos. Tendrán su calor específico. Pero miren lo que pasa para este gas, el dióxido de carbono, monóxido de carbono, hidrógeno o oxígeno, siendo el aire una mezcla de gases. Miren lo que pasa. Tengo que dar 2 valores de referencia. Ya no es único. Y claro, porque en el caso de los gases, yo debo considerar si el calor específico lo mido manteniendo presión constante o lo puedo medir manteniendo volumen constante. Según sea el caso, tendremos valores diferentes. Bueno, se repite el concepto que venimos tratando con mucho énfasis, que la energía calorífica es energía en movimiento, energía en tránsito, va de un cuerpo a otro. Porque antes y después de ese tránsito o de ese flujo de energía, esa energía queda almacenada como energía interna. Siempre queda almacenada como energía interna. El calor fluye de un cuerpo a otro y cuando ese segundo cuerpo lo recibe, esa energía queda almacenada en forma de energía interna. Recuerden que la energía interna básicamente es energía cinética molecular o atómica, porque la energía potencial de las partículas elementales que constituyen el cuerpo la hemos considerado
prácticamente cero. Y llegamos al tema de esfuerzo de origen térmico que nos preguntaba la compañera al principio. Miren, este es el concepto. Cuando nosotros producimos una modificación del estado térmico, observamos un salto térmico, una modificación de temperatura. ¿Cómo produzco una modificación del estado térmico? Agregando o sacando calor. Por ejemplo, si a un cuerpo yo le agrego calor, observo que el estado térmico se incrementa. ¿Y por qué lo observo? Porque hay un incremento de temperatura, hay una variación de temperatura. Pero físicamente, esta variación de temperatura genera una modificación de forma. Si estoy adicionando calor, entregando calor al cuerpo, ese calor incrementa la energía interna del cuerpo, como hemos dicho recién, y la consecuencia es que exista una modificación de volumen del cuerpo. Es decir, el cuerpo se agranda en este caso. En el caso de los sólidos, hablemos por ejemplo de un metal, el acero, no está constituido por moléculas, sino por átomos perfectamente ordenados en lo que nosotros denominamos una estructura cristalina. Es decir, los átomos ocupan una posición no aleatoria en el espacio que ocupa el cuerpo, sino que ocupan posiciones muy definidas, de forma tal que podríamos decir, la unidad básica estructural de ese acero es el cristal, y ese cristal está compuesto, por ejemplo, por átomos que, considerados entre sí, en el espacio generan, por ejemplo, un cubo. Es decir, se ubican en los vértices, en cada esquinita de ese cubo. Esa es la estructura básica cristalina. La unión de todos esos cubos atómicos, formados por átomos, nos va a dar el cuerpo sólido del acero. Puede ser de cara centrada, es decir, admite en el centro de cada carita del cubo un átomo, o de cuerpo centrado, admite en el centro del cubo otro átomo. Pero lo importante es que desde el punto de vista morfológico de esa estructura cristalina, nosotros tenemos lo que llamamos un parámetro de red, que es la longitud de la arista de ese cubo elemental atómico, la distancia que hay entre un átomo y otro. Pero ese parámetro de red, esa distancia entre un átomo y otro, en la estructura cristalina del acero, cuando nosotros agregamos calor, es decir, lo vemos en un salto térmico al calor que estamos agregando, hace que el parámetro de red se incremente, es decir, la distancia entre átomo y átomo se incremente. Y de esa manera el cuerpo aumenta su volumen total. Pero vean qué pasa. Imaginen que yo tengo una barra de acero de longitud L empotrada en una pared, es decir, clavada en una pared, y le agregamos calor. De este otro lado hay otra pared, pero eliminen esta pared imaginariamente, eliminen esta pared. Al agregarle calor a esta barra que tiene 1 metro de longitud, la barra tiende a elongarse, estirarse. Pasará a 1 metro más 2 milímetros, por ejemplo. O sea que la longitud final es mayor que la longitud inicial. ¿Por qué? Porque le hemos agregado calor, energía en tránsito. Ok, ¿y qué pasó cuando le agregué calor? Y bueno, yo con un termómetro medí y observé un cambio de temperatura. Y sí, ¿qué pasa? Y bueno, eso es un indicador de que su estado térmico aumentó. Ajá. ¿Y qué pasa? Y se incrementó la energía interna. Bien, ¿y qué pasa? Y se incrementó el parámetro de red. Ajá, ¿y qué pasa en términos macroscópicos? Y bueno, por eso observo una modificación de temperatura, de longitud. Perfecto. Entonces, si esta pared no existe, la barra se estira libremente. La barra se estira hasta acá. Le saco calor, la barra vuelve para atrás.
Le agrego calor, va para adelante. Le saco calor, vuelve para atrás. Pero ¿qué pasa si esta barra está empotrada en esta pared y también está clavada, empotrada en esta otra pared? Sucede que cuando yo le agrego calor, la barra quiere estirarse, pero no puede porque está clavada aquí, clavada aquí. Como no puede estirarse, aparecen tensiones de origen térmico. ¿Por qué se llaman tensiones de origen térmico? Y bueno, porque el fenómeno tiene su origen en una adición de calor al cuerpo, o que produce una modificación o salto de temperatura. Y como el cuerpo no puede estirarse libremente, se genera internamente un estado de tensiones, sigma. ¿Y qué son las tensiones? Fuerzas internas por unidad de sección. En primer año ustedes vieron la ley de Hooke, donde fuerza sobre área era sigma, tensiones, y esa ley de Hooke, que es la que voy a señalar ahora, esta, nos decía que las tensiones eran directamente proporcionales al módulo de elasticidad del material, propiedad del material específicamente hablando, cada material tiene su módulo de elasticidad longitudinal, y proporcional también a epsilon, que son las deformaciones unitarias o específicas. Donde sigma era F sobre A, y epsilon era delta L sobre L0, es decir, la variación de longitud por unidad de longitud. Esto lo vieron en primer año. Entonces, nosotros podemos despejar de acá delta L sobre L0 y pasar E dividiendo junto con el área a la fuerza F, y nos queda esta expresión. De forma tal que, si la ley de Hooke, expresada de esta manera, la combinamos con lo que ya venimos aprendiendo, ¿qué es lo que venimos aprendiendo? Que el flujo de calor genera un salto térmico en los materiales que dependerá del tipo de material que yo considere a través del coeficiente de dilatación lineal. Pero lo que observo experimentalmente es que se modifica la longitud del cuerpo. El cuerpo tiene una longitud L0 y pasa a una longitud final, L0 final menos L0. Esa variación de longitud del cuerpo, referida a la longitud inicial, depende del material que constituye el cuerpo. Por ejemplo, si es acero o aluminio. Y depende también, lógicamente, del salto térmico al que lo someta. Es decir, de la cantidad de energía en forma de calor que le agregue o le quite. Por lo tanto, miren esto, combinando esta expresión experimental, delta L sobre L0, con esta expresión determinada en forma experimental también, que se llama ley de Hooke, si los primeros miembros son iguales, los segundos también lo son, podemos llegar de esta igualdad a despejar que las tensiones internas que se generan en un material, cuando este material está impedido de moverse libremente o está restringido en sus vínculos, digo que las tensiones internas que se producen en ese material depende de qué material estoy hablando, depende si es cobre, si es plomo, si es acero o si es aluminio. Porque según sea el material va a ser el valor de alfa y el valor de E. Pero el motor, el origen de estas tensiones está en la variación de temperatura. Pero cuidado, que esta variación de temperatura no es en sí el agente de las tensiones térmicas. La variación de temperatura es el indicador macroscópico de que lo que está cambiando es el estado térmico de este cuerpo. ¿Y por qué cambia el estado térmico? Porque yo le agrego calor, por ejemplo, lo caliento. Pero nosotros, recuerden que los estados térmicos los ordenamos numéricamente, como dijimos recién, o los cuantificamos a través de una medición de temperatura. Por lo tanto, el vehículo que genera las tensiones internas de un material son los saltos térmicos.
porque los saltos térmicos, las modificaciones de temperatura, son indicadores de un fenómeno más profundo que se está generando, que es un cambio de estado térmico en el cuerpo. O sea, esta es la explicación física concreta de lo que está pasando, pero en la práctica de la ingeniería uno va a ir a medir variaciones de temperatura. Pero escúchenme, por favor, lo que voy a decir. No es que la temperatura es el causante de los sigmas, o mejor dicho, las variaciones de temperatura no son las causantes de los sigmas. No, 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 no. Las variaciones de temperatura es el indicador de algo más profundo desde el punto de vista conceptual que está aconteciendo en el cuerpo, que es la modificación del estado térmico, la energía cinética molecular interna del cuerpo, o atómica en este caso, que está cambiando. ¿Y por qué cambia el estado térmico? Porque le estoy agregando energía, calor, energía en tránsito. ¿Y cuál es el indicador de toda esta perorata que estoy diciendo, toda esta historia? El indicador es la modificación de la temperatura. Llegamos al final de la clase número 2. Yo me he detenido mucho en esta clase, pero es importantísima para lo que viene, que es la 3. A definir el calor latente y el cambio de fase. Algo dijimos ya. Se produce un cambio de fase cuando las características físicas de una sustancia cambian. Es decir, el hielo de estado sólido, lógicamente agua en estado sólido, característica física, pasa a ser agua en estado líquido. Cambian las características físicas. Pero para que el hielo pase, agua en estado sólido, a ser agua en estado líquido, fusión, es necesario agregarle energía. Es necesario agregarle calor, energía en tránsito. Esa cantidad de energía que yo necesito para transformar el hielo, agua en estado sólido, en agua líquida a la misma temperatura, 0 grados Celsius, se denomina calor latente. ¿Qué es el calor latente? La cantidad de energía que yo necesito para producir un cambio de fase en una sustancia. ¿Qué es la fase o cambio de fase? Cuando yo cambio las características físicas de esa sustancia. Entonces, por ejemplo, cuando los sólidos pasan a estado líquido, por ejemplo el acero, yo lo paso a estado líquido, debo agregar gran cantidad de calor para fundirlo, proceso de fusión. Y el agua dentro de una caldera, yo la quiero transformar en vapor de agua. Bueno, yo necesito transformar el agua en estado líquido a agua en estado gaseoso, mediante el proceso de ebullición. Estos son cambios de fases. Pero el concepto fundamental que ustedes tienen que guardar es que los cambios de fase se realizan a temperatura constante. Y la cantidad de calor que nosotros necesitamos para un cambio de fase dependerá, o sea, la cantidad de energía que necesitamos dependerá lógicamente de la cantidad de masa que tenemos, de sustancia. No es lo mismo derretir 10 gramos de hielo que derretir 50 toneladas. Esa será la cantidad de energía. Pero no solamente depende de la masa, sino del calor latente de la sustancia, para producir la solidificación o la fusión. Porque cuidado, acá yo les dejo un problema donde analizándolo ustedes van a poder comprender lo que estoy diciendo. Miren, la cantidad de calor que yo necesito para derretir 10 gramos de hielo y convertirlo en agua líquida, 10 gramos de agua líquida, es diferente a la cantidad de calor que yo necesito para convertir esos 10 gramos de agua líquida en 10 gramos de vapor. O sea que la cantidad de energía depende también del tipo de transformación que nosotros efectuamos. ¿Y a través de qué depende? A través del valor L, que es el calor latente. Decimos calor latente de solidificación o de fusión en este caso,
y calor latente, vamos acá arriba. Calor latente de fusión, en este caso, o de solidificación, cuando vamos de líquido a sólido, o calor latente de ebullición, ¿sí? Cuando pasamos de líquido a gas. Acá yo les dejo un problema. Fíjense esto. Supongamos que tenemos 1 gramo de líquido, agua. Acá estaría mal esto, porque no sería 1 gramo de líquido, sería 1 gramo de agua en estado sólido, no líquido. Corrijan acá, a 30 grados bajo cero. Y le debemos suministrar energía de modo que este bloque de hielo, este gramo de hielo a 30 grados bajo cero, deseo llevarlo a 1 gramo de, en este caso, vapor de agua a 120 grados Celsius. Miren lo que pasa. Yo necesito cierta cantidad de energía en esta primera parte del proceso A para que el hielo, que está a 30 grados bajo cero, yo le pueda cambiar su estado térmico y llevarlo a 0 grados. Le tengo que agregar energía. Y luego agrego un segundo paquete de energía para que el hielo se convierta en agua, pero a 0 grados, porque la transformación, cambio de fase, es a temperatura constante. Luego necesitaré otro nivel de energía para transformar esa cantidad de agua en agua a 100 grados Celsius. Cuando llego a los 100 grados Celsius, habiéndole agregado cierta cantidad de energía, calor, energía en tránsito, ahora debo agregarle calor, energía en tránsito, para que esa agua a 100 grados Celsius se transforme en vapor a temperatura constante. Y una vez convertida toda el agua en vapor, ahora sí, debo agregar de nuevo energía para que ese vapor pase de 100 a 120 grados Celsius. Quiere decir que 1 gramo, no de líquido, sino acá de agua en estado sólido, tuvo que tener, miren, 1, 2, 3, 4, 5 procesos de transformación para pasar de 30 grados bajo cero a 120 grados Celsius. Bueno, lo que acabo de describir en lenguaje coloquial, explicando lo que pasa físicamente, se los desarrollo aquí al costado en términos numéricos, en donde van a poder ustedes ver el calor latente de fusión. Fíjense que para el caso del agua es 3.33 por 10 a la 5 joules por kilogramo. Es diferente al calor latente de, vamos a ver, de vaporización, que en este caso el calor latente de vaporización es 2.26 por 10 a la 6, no a la 5, a la 6 joules por kilogramo. Es por lo menos 10 veces más grandes. Por eso las calderas trabajan justamente almacenando energía, porque el calor latente de vaporización es más grande que el calor latente de fusión, lógicamente. 10 veces más grande. Bueno, en esta parte de arriba están las 5 cantidades de calor. La primera cantidad, segunda, tercera, cuarta y quinta, para pasar desde de hielo a 30 grados bajo cero a vapor a 120 grados Celsius. Este es el camino que se realizó. Aquí está en términos matemáticos en desarrollo, y la curva que representa este fenómeno. En el eje horizontal, las cantidades de energía en joules adicionada, y en el eje vertical, las variaciones de temperatura experimentadas por la sustancia. A modo de resumen, lo más importante: cuando se produce el cambio de fase, que fue la pregunta de un compañero al principio, cuando se produce el cambio de fase, coexiste la sustancia en 2 estados físicos diferentes, por ejemplo, hielo y agua. Pero el cambio de fase de hielo a agua se realiza a temperatura constante. En este otro caso, coexiste el agua y el vapor de agua. Juntos están, pero están juntos
durante el proceso de transformación del agua líquida a vapor. Aquí, en este punto, la última molécula de agua en estado líquido se ha convertido en vapor. Aquí, en este punto, la mayor cantidad de agua está en estado líquido y aparece una molécula de vapor nada más, muy poquito. Lo importante es que el cambio de fase se realiza a temperatura constante. Muy bien, veo en el chat. Muy buena pregunta, Ezequiel. Bueno, profe, pero si decimos que la temperatura no es el motor de esto, no, es el indicador de que algo está pasando, sino simplemente el indicador de que algo está pasando, el cambio de estado térmico, correcto. ¿Cuál es realmente el motor? Ezequiel, el motor realmente es la energía en tránsito. Es decir, el calor que está adicionándose, que está agregándose al sistema. En este caso, la barra. Cuando vos calentás una barra de acero, como por ejemplo la que veíamos recién acá, empotrada entre dos paredes, cuando vos la calentás, lo que estás haciendo es adicionándole, agregándole energía en forma de calor. Entonces, tu pregunta es, ¿cuál es realmente el motor? El motor es la energía en tránsito que yo le estoy agregando. Esa energía en tránsito que yo le estoy agregando, es decir, ese flujo de energía que yo le estoy agregando, le llamo calor. Pero recordad, el calor no es algo que tiene la barra. No, el calor es algo que afecta a la barra. Y la afecta porque es una energía que está llegando a la barra. ¿Y cómo se manifiesta dentro de la barra ese calor que llegó? En un incremento de su energía interna, que es la energía cinética molecular, o en este caso, hacer una barra de acero, la energía cinética atómica de los átomos que constituyen la red cristalina de este acero. Los átomos no se mueven con velocidad en el sentido de traslación, pero sí se mueven con un estado de agitación, de vibración alrededor de ese vértice donde están ubicados. O sea que cuando yo le agrego calor, vibran con mayor intensidad. Acordate que un péndulo, lo viste en física 1, cuando el péndulo oscila, el péndulo tiene asociado energía cinética y energía potencial. Bueno, ahora imagínate un átomo que se comporta como un péndulo, va y viene a izquierda y a derecha de la posición de equilibrio, y cuando yo le agrego calor, esa frecuencia de oscilación se incrementa, es decir, se agita, es decir, se mueve más rápido. Si yo le sigo agregando calor, llega un momento en que tiene tanta energía vibracional que el átomo que está en esa esquinita, en ese vértice, salta y se va a otro lado. En ese momento se está produciendo la fusión del acero y la transformación de estado sólido a acero en estado líquido, a temperatura constante. Bueno, pensé que podíamos abordar el día de hoy la clase número 3. No me arrepiento de haber repetido estos conceptos porque son difíciles, son nuevos. La clase que viene voy a empezar con transformación en gases, pero ahora vamos a cortar, la voy a enviar ahora mismo por autogestión para que ustedes la vayan leyendo y estén familiarizados con lo que el lunes les voy a contar. Bueno, chicos, mi participación hasta acá. Dejo de compartir. Si hay alguna pregunta, la pueden formular ahora. Si no, nos vamos a estar despidiendo. Hasta el próximo lunes a las 8:30, si Dios quiere. Bueno, ¿quedó claro todo lo que fui explicando? Sé que son conceptos diferentes, pero yo trato de repetir mucho y de diferentes formas para que ustedes lo puedan entender definitivamente. ¿Ha quedado más o menos claro, chicos, todo lo que hablamos? Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Bueno, me alegro mucho por mí y por ustedes. Les mando un fuerte abrazo, que tengan una linda semana. Ya mismo estoy saliendo y voy a autogestión a enviarles la clase 3, ¿saben?